comenzamos hoy y presento a María Fernández Sabao, asesora especialista en estrategia y en alianzas. Actualmente es la directora asociada de Educación y Programas Públicos de la Fundación Museo Guggenheim de Bilbao. Tengo que decir que nuestra relación ya abarca muchos años porque María fue la persona consultora que trabajó en el diseño de lo que es actualmente el edificio Armaplaza y es el germen de lo que luego ha sido la Fundación Armaplaza. Entonces, ella ha sido la persona que nos ha guiado en la estrategia, en los contenidos, en los fines, con lo cual, pues bueno, nuestra relación profesional y personal ya abarca muchos años. Estamos encantados de recibirte aquí, María, y que nos puedas exponer todos tus conocimientos y la ponencia de hoy. Ven, adelante. Gracias. Muchas gracias, Miren. La verdad que buenos días, Egunon. Es un auténtico placer volver a Hondarribia una vez más, estar enfrente de Armaplaza y ver cómo habéis conseguido con todos estos años de recorrido, bueno, pues ir avanzando en esa difusión del patrimonio de un lugar que es tan rico, que es tan bello, que tenía sus retos y que, bueno, pues que habéis ido consiguiendo contar toda la importancia que tiene este lugar y hacerlo accesible a muchos públicos desde muchos puntos de vista, con muchos tipos de actividades y seguir avanzando en la protección de este patrimonio para el uso y disfrute de sus habitantes y de todos los visitantes, ¿no? O sea que enhorabuena y gracias. Porque además también es personalmente bonito cuando trabajas como consultor. Pues muchas veces te encuentras con que ese esfuerzo, esas ganas, esas ideas que tiene una administración, que tú mismo como profesional tienes, pues muchas veces se quedan en el fondo de un cajón. O sea, que un proyecto prospere, pues muchas veces depende de muchos otros factores, ¿no? Y muchas veces pues hay muy buenas ideas que terminan en un montón de folios en algún armario, ¿no? Y en este es uno de esos casos muy bonitos en los que se han cumplido ya más de 10 años y aquí estáis, ¿no? Avanzando y generando nuevas ideas y compartiendo conocimiento, que para mí también es otra de las claves del éxito, ¿no? Cuando hablamos de patrimonio. Entonces, hoy os quiero hablar, o me habéis pedido que hable de la socialización del patrimonio. Ayer estuvimos hablando de patrimonio construido, de conservación, estuvimos hablando de cómo utilizamos la arquitectura y los recursos, y hoy la propuesta es hablar de personas, de cómo vivimos, cómo habitamos, cómo usamos este patrimonio cultural. Entonces, muy rápidamente, bueno, mi estructura de hoy, mi camino, mi propuesta para hoy va a ser muy sencilla. Vamos a ver rápidamente qué es el patrimonio, la socialización del patrimonio, que ya posiblemente para muchos de vosotros sea algo conocido. Y lo que quisiera compartir con vosotros son retos que nos encontramos en la actualidad, que algunos pues van a ser comunes para todos nosotros. Yo ahora mismo pues veo que algunos venís de instituciones, otros estáis estudiando, otros sos gestores. Bueno, pues cada uno podréis aplicar en vuestro terreno todo o parte de lo que estamos hablando, o quizá nada, pero espero que algo sí. Vamos a hacer un repaso de tendencias, bueno, pues qué está pasando, qué se está haciendo, qué puede ser útil, bueno, pues en función de dónde vengáis y de los lugares que vosotros estéis protegiendo, difundiendo, pues unas cosas u otras serán pues más accesibles y luego, bueno, pues una serie de oportunidades, qué podemos hacer o dónde están las claves para seguir avanzando. Entonces, en este recorrido, lo primero es bueno, pues repaso rápido o recordatorio, porque estoy segura de que esto nos suena a todos, la socialización del patrimonio cultural. Simplemente unas claves. Estamos hablando de transmitir, estamos hablando de personas y estamos hablando de transmitir no solo conocimiento, que ayer ya vimos que hay mucho, sino también valores y sentimientos. Al final, ¿cómo conectamos las personas? Conectamos por lo que nos importa. ¿Qué nos importa? Generalmente los valores y aquello que nos mueve, ¿no? Entonces, esta idea de conocimiento, valores, sentimientos, de ese pasado que es relevante, en clave actual, también nos lo decía Fernando ayer, ¿no? O sea, una cosa es lo que significó en aquel momento y otra la mirada que hacemos desde hoy, poner en valor lo que fue desde el momento actual, pero también con vocación de futuro, con vocación de que aquello perdure. Y para mí son esenciales las dos vertientes, la protección y la conservación y la difusión. Cuando hablamos de socialización no estamos hablando de marketing,
Estamos hablando de contar a personas de perfiles diversos significados en la medida en la que sean relevantes para ellos, pero para eso necesitamos apoyarnos en toda la investigación, en toda la materia prima que nos ofrecen tanto la arquitectura como la historia, como el arte, bueno, pues todas las disciplinas que pudimos ver ayer en cada una de las presentaciones que nos hicisteis. Y por último, personas, públicos, y vamos a hablar un poquito más ahora de esto, ¿no? Importantísimo pensar que ya no somos todos iguales. Yo os invito a mirar alrededor ahora mismo, dónde estáis y con quién estamos. Pues no sé, yo estoy viendo aquí muchas caras, os felicito por la audiencia, pero yo veo gente más joven, gente más mayor, veo hombres, veo mujeres, veo gente que venís de cerca, veo gente que venís más de lejos, efectivamente, con idiomas maternos diferentes. Gente que está aquí por motivos profesionales, gente que está aquí porque estáis estudiando, por motivo de ocio y disfrute y aprendizaje. Y todo eso, al final, es una representación de lo que ocurre en nuestros sitios históricos, ¿no? Nos está uniendo aquí, vosotros habéis elegido, yo he elegido estar aquí esta mañana por patrimonio histórico, es lo que nos está uniendo hoy aquí, pero cada uno somos diferentes, ¿no? Entonces, esa reflexión de a quién, en qué contexto y sobre todo para qué les quiero contar y qué les quiero transmitir, es esencial para todo lo que os voy a proponer hablar en este momento, en este rato, ¿no? ¿Cuáles considero que son los retos en esta visión panorámica que me permite el ser consultora y ver proyectos diferentes a lo largo de distintos momentos del año y de la vida, ¿no? Esa pequeña montaña rusa que he puesto ahí en la esquina, yo no sé si os resuena a algunos, pero llevamos unos años que tenemos una pandemia reciente, tenemos guerra, tenemos crisis económica, tenemos crisis de materias primas, precios que suben. Bueno, pues últimamente llevamos unos años en los que el cambio está muy acelerado, cada vez es más rápido, cada vez nos da menos tiempo a digerir las cosas y eso tiene un impacto institucional. A los que trabajáis en instituciones públicas o privadas, en las organizaciones, esta necesidad de responder con mayor rapidez, pues por mucho que lo intentemos, hay veces que cuesta, ¿no? Porque al final necesitas recursos y tiempo para hacer las cosas. Y luego también como seres humanos, creo que hay una sensación como de una cierta inseguridad permanente. A ver cuál es la próxima, ¿no? A los que vivimos en Madrid, que sabéis que además de la pandemia y de todo esto que nos ha tocado a todos, nos tocó una nevada que nos tuvo la ciudad paralizada durante una semana. Era como, ¿y qué va a ser lo siguiente, ¿no? O sea, los que somos más mayores, porque son cosas que no pensábamos que nos iban a tocar, y los que a lo mejor sois más jóvenes, porque este es el punto de partida, ¿no? Vaya retos. Entonces, bueno, pues esto a nivel humano, a nivel personal también nos afecta. Esto afecta al público, a los públicos con los que nos relacionamos. Las expectativas de los visitantes van cambiando, las motivaciones van cambiando, la tecnología hace que haya una costumbre de consumo cada vez más rápido, porque cada vez vamos más rápido con el teléfono, porque cada vez tenemos más oportunidades a nuestra disposición con el teléfono. Y eso implica que muchas veces tengamos como esa tendencia a pensar que todo lo rápido que hacemos las cosas con el teléfono ocurre también así de rápido en la vida real. Es una expectativa, lo que pasa es que a veces eso no es así. Y por contra, también encontramos el extremo opuesto. Personas que precisamente por esta velocidad pues deciden ir lento y quedarse en el entorno local y consumir local, con lo cual como gestores, como planificadores en el ámbito de la gestión cultural, tenemos estos dos extremos, ¿no? El visitante que quiere ir muy rápido, el que quiere ir muy despacio. Después de la pandemia también hemos encontrado dos tendencias. Pandemia y todas estas crisis permanentes, permacrisis, ¿no? El que quiere hacer mucho, por si acaso viene otra y voy a ganar tiempo, porque ya me pasé unos cuantos meses encerrado en casa y ahora quiero salir. Y el que todo lo contrario, porque hay guerra, porque hay incertidumbre, pues en una posición más conservadora, ¿no? Y hay comportamientos de consumo que en grupos que se retraen. Con lo cual otra vez oscilamos entre el muy rápido, el muy despacio. El voy a hacer mucho y el, por si acaso, voy a hacer menos. Pero todos queriendo relacionarse con un ocio que sea más significativo cada vez y con el que se pueda hacer una mayor conexión. Los destinos pues cada vez son más accesibles, con lo cual el nivel de competencia pues es mayor,
pero estamos llegando al punto de ver que hay muchos destinos que están saturados. Bueno, pues no sé si habéis visto, y además todo esto que estoy contando creo que es válido tanto si pensamos en el visitante como si pensamos en la persona que habita, en la población local, porque se puede hacer desde las dos miradas. Y en el caso de la competencia y la saturación de destinos, bueno, pues estamos viendo cómo empieza a haber movimientos antiturismo que afectarán al turismo cultural eventualmente, pero no sé si habéis visto esta medida que han tomado en Japón de vallar las vistas al monte Fuji, porque la gente se hacía un selfie en medio de la carretera. Y entonces, por una parte, pues, o sea, es que se llevaban a los turistas por en medio, porque se estaban haciendo el selfie y no se daban cuenta que venía un coche, porque era la vista bonita del monte Fuji, ¿no? Entonces, ¿cómo esto impacta a la vida de la persona que vive allí, que de repente salía de casa y veía el monte y ahora no lo ve porque le han puesto un muro para que el turista no se haya atropellado? Pero a esa persona local le está afectando porque su vista de toda la vida de repente se la cortan. O ayer que estábamos hablando de Santiago y cómo ya, pues para evitar dañar las pinturas, pues ya no podemos entrar por el Pórtico de la Gloria y tenemos que entrar por detrás, ¿no? O sea, esta saturación de destinos también nos la tenemos que plantear en la medida en la que cómo podemos hacer para modular o para regular desde el lugar en el que nosotros estamos, si es que queremos o no. Pero bueno, esto es una tendencia, ¿no? También está cambiando la temporalidad, la estacionalidad de las visitas. Hay lugares, y yo creo que Euskadi es uno de ellos, en los que cada vez viene más gente fuera de lo que era la temporada tradicional. Julio y agosto eran los meses tradicionales, Semana Santa, vacaciones. Bueno, ahora mismo hay mucha gente que está teletrabajando. Mirad lo que está pasando en Málaga. O sea, entonces, gente que teletrabaja y que se puede ir un mes a cualquier sitio con su ordenador a trabajar, trabaja 3 días o 4, trabaja por la mañana y por la tarde se dedica a descubrir lugares más remotos que antes pues a lo mejor no eran el destino principal y ahora destino secundario al que puedes llegar más lejos, ¿no? Con lo cual estáis viendo como distintos perfiles, distintas formas de entender la relación con el lugar, con el entorno cultural y con el paisaje. También estamos encontrando situaciones de pérdida de identidad. Bueno, pues hay sitios en los que se hacen muy bien las cosas, pero hay otros sitios, yo no sé, últimamente que he estado por Austria, Viena, Salzburgo, es que tienes todas las mismas tiendas en todas partes. Cierto que los cascos históricos, a lo mejor los logotipos y los carteles, pues la gama de colores es más respetuosa, pero es que perdemos el sentido de identidad, ¿no? ¿Dónde estamos? Pero si es que me voy a encontrar Zara en Brasil, en Singapur o en Valladolid, me da igual, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo atendemos a eso? Porque eso al final, cuando ves lo mismo todo el rato, deja de importarte, te crea indiferencia. ¿Cómo le damos la vuelta a eso? Por otra parte, cada vez estamos más necesitados de conexiones emocionales. Bueno, pues supongo que habéis escuchado, ¿no? La soledad es la gran enfermedad, la gran pandemia del momento actual y de los próximos años, ¿no? Entonces, bueno, pues esa necesidad de conexión, yo creo que ese reto lo podemos dar la vuelta y convertirlo en oportunidad desde el patrimonio cultural. Diversidad e inclusión, accesibilidad, es algo que, bueno, pues ayer ya también comentábamos, cómo llegar a los sitios, ¿no? Es algo que siempre ha estado presente, que está legislado, pero que cada vez bueno, pues hay más expectativas en cuanto a cómo relacionarte desde tu propia identidad y desde tu propia diversidad. Y lo menciono porque es una expectativa del público, porque a lo mejor te quedas fuera, o a lo mejor recibes unas críticas inmerecidas, bueno, pues porque no estás atendiendo estas cosas, ¿no? Entonces, yo lo planteo y abro la reflexión para que cada uno en su lugar pueda encajar estas cosas en la manera en la que sea más apropiada para el sitio en el que estéis. Al final, esto no es café para todos, cada uno pues personalizará en su lugar, ¿no? Pero todos estos son retos que compartimos junto con el tema del cambio climático, la emergencia climática, que según en qué lugares puede tener más o menor impacto. En uno de los foros en los que yo estoy, que es el Salzburg Global Seminar, pues tengo compañeros que trabajan en patrimonio cultural en islas del Caribe y del Pacífico y que dicen que su preocupación es que se inundan.
es que no va a haber patrimonio que proteger porque sube el nivel del mar, ¿no? Entonces, bueno, pues a lo mejor no en estos extremos, en el lugar en el que estamos, pero sí que puede haber un impacto de otras maneras. Y creo que puede haber un compromiso, sobre todo en aquellos que tenéis lugares históricos rodeados de un paisaje que puede contribuir a poner en valor la biodiversidad. También es una forma de aportar y de sumar a estos retos que son globales, ¿no? Y con esto entraría a contaros un poco cuáles creo yo que son los grandes bloques o grandes tendencias. Son 10 ideas, 3 de ellas para mí son transversales, que son las que están verticales. Voy a contaros 2 al principio, la satisfacción vital y la diversidad de públicos. Y la tecnología la dejo para el final porque en el fondo es algo que voy a ir mencionando a lo largo de toda la intervención. Mi intención es daros ideas de cosas que se están haciendo y que cada uno, bueno, pues como podamos aplicar en la medida en la que nos inspire o nos pueda servir de llamada de atención para bueno, pues ir cambiando cosas que nos permitan hacer frente a estos retos de los que he ido hablando hasta ahora. Entonces, las vamos viendo una por una. El tema de la satisfacción vital. Bueno, pues también estamos en un momento en el que las cosas se miden y se estudian de una manera diferente a como se hacía hace unos años. Entonces, que estamos a gusto en un lugar bonito, pues tampoco os estoy descubriendo nada muy nuevo, ¿no? Otra cosa es que esto está siendo estudiado científicamente y para los que trabajáis en gobiernos o en entidades que hacen una gestión o que tienen que hacer un advocacy, que tienen que plantear el caso de el por qué la protección del patrimonio cultural. Heritage England, que es una de las entidades del Reino Unido, ha sacado un estudio el año pasado en el cual ha visto que la satisfacción vital, que las personas se sienten mejor por el hecho de estar rodeadas de patrimonio histórico. Es decir, ya no es esa sensación intuitiva que tenemos de que bien se está aquí, que eso está muy bien y que lo sabemos todos, pero bueno, cuando las instituciones necesitáis una palanca para demostrar la relevancia de lo que tenéis, pues a veces nos podemos apoyar en este tipo de estudios. Y a mí es un estudio que me ha parecido interesante porque es un estudio que por primera vez no asocia la satisfacción al uso, sino la satisfacción a la existencia de ese patrimonio. Es decir, tú como ciudadano, en tu pueblo, en tu pequeña ciudad, en tu gran ciudad, puedes o no utilizar ese patrimonio, pero el nivel de satisfacción que tienes por el hecho de que ese patrimonio exista ya es mayor que si en tu ciudad no hubiera patrimonio. Entonces, primero que exista, mayor satisfacción. Si después lo usas, pues aún más satisfacción. Y además es un estudio que habla de la densidad. No habla del nivel de relevancia de esos elementos de patrimonio. Ayer estuvimos hablando mucho de cómo grado 1, grado 2, como al final el nivel de protección pues es diferente, pero los requerimientos que se hacen pues acaban igualando prácticamente a todas las categorías, ¿no? Aquí lo que se ha hecho es un estudio en el que da igual que sean, en Inglaterra sabéis que hablan de listed building, 1, 2, 3, bueno, pues da igual que sea de máxima, de intermedia, el caso es que exista. Y cuanto más exista, mayor densidad. Han hecho un estudio de 1 kilómetro a la redonda, 10 kilómetros a la redonda. Cuanto más número de elementos de patrimonio, aunque sean del grado que sea, mayor nivel de satisfacción. Lo cual, bueno, pues también es interesante, ¿no? Porque no es solamente que esté la Catedral de Burgos o la Catedral de York. Es que esas otras callecitas más pequeñas que le dan el sabor son las que contribuyen a esa satisfacción vital de los habitantes de ese lugar. Aquí sí estamos hablando de habitantes, no estamos hablando de visitantes. Y bueno, me parece que es una reflexión interesante en la medida en que luego ellos también han sido capaces de cuantificarlo. Bueno, pues en Inglaterra siguen una metodología por la cual tratan de traducir a valor económico todo. Yo esa metodología que la trabajé hace 8 o 10 años, dejé de usarla porque me parece que muchas veces es muy difícil cuantificar esto en términos económicos, ¿no? Pero bueno, pues a nivel institucional a veces es útil. Bueno, pues la satisfacción anual por persona
de estar rodeado de un entorno de patrimonio cultural, ellos lo valoran en más de 500 libras al año. Bueno, pues eso a nivel institucional se puede traducir a nivel de política pública en algunas otras cosas, ¿no? Pero para mí la clave para transmitiros hoy es esta idea, ¿no?, de esa satisfacción vital que se puede medir y que desde el punto de vista institucional puede ser relevante a la hora de defender el caso de por qué mantener un casco histórico o de por qué recuperar un elemento más patrimonial, por qué seguir adquiriendo, por qué seguir preservando. Y a nivel individual, esto va alineado con lo que se llama la teoría de la satisfacción personal. O sea, ¿qué nos hace felices? La teoría de la autodeterminación es un tema que se estudia en psicología positiva y que dice que para ser felices, los seres humanos, necesitamos 3 cosas. Necesitamos autonomía, es decir, tener capacidad de tomar decisiones sobre las cosas que hacemos. Interdependencia, relacionarnos con otro. Pues si estamos solos, pues no avanzamos mucho. Y luego capacidad de contribuir. Y estas 3 claves las vamos a seguir viendo presentes en el resto de las propuestas que vamos a ir comentando. Porque esto conecta con esa mirada que además no habéis mirado alrededor. También tengo que deciros, os he propuesto que mirarais alrededor y me habéis mirado todos a mí. Yo os invito a volver a mirar a la gente que tenéis alrededor. Por buscar esa conexión humana que todos necesitamos para ser felices y ver las sonrisas de la persona que tenéis al lado. Porque esta es la idea importante, ¿no?, que somos seres humanos, que nos mueven las cosas. Y porque al final quienes visitan nuestro patrimonio, cuando estamos hablando de socialización del patrimonio, estamos hablando de educación informal. La difusión, bueno, pues podemos hablar de la educación formal en la universidad, en la escuela, pero en este caso estamos hablando en socialización de educación informal, fuera del aula. Y cuando nos paramos a pensar esto, existen tantas motivaciones, cada uno hoy tenemos aquí una motivación distinta, y nuestros públicos, y habrá públicos en plural aposta, tienen motivaciones diferentes, tienen capacidad de elegir y pueden elegir o no venir a vernos a nosotros, pero además es que esa motivación es cambiante. Entonces, atención, porque ¿cómo hacemos para llegar a muchos diferentes y que además pueden cambiar de opinión en cualquier momento? Esto casi lo tenía que haber planteado como reto, ¿no? Bueno, pues yo creo que es algo que podemos hacer. Y ahí os invitaría a coger lápiz y papel. Es que no lo puedo poner de otra manera. Simplemente a pensar en qué medida la gente, a ver, esto es lo de siempre, o sea, pues las familias, pues ya está, o sea, vamos a hacer cosas para niños, ¿no? Esto yo que trabajo en educación, pues es como muy obvio, ¿no? Bueno, pero a lo mejor tenemos familias, pero tenemos gente joven, tenemos gente mayor, tenemos estas generaciones que ahora la Z, la Y, la tal, bueno, pues cada uno tiene un perfil diferente, ¿no? Con lo cual la invitación sería realmente a mirar a vuestra comunidad y con lápiz y papel, a ver, si queréis, por supuesto, qué capacidad hay de crear algo para cada uno de esos grupos de público que son relevantes en vuestra comunidad. Porque está muy fácil, es mucho más difícil el decir, tengo público diverso, que bajarlo a la realidad cuando tú dices, bueno, público diverso, ¿qué significa? ¿Tengo una actividad para gente joven? ¿Sí o no? ¿Tengo una actividad para gente mayor? ¿Sí o no? ¿Tengo un colectivo, por ejemplo, de migrantes muy importante en mi localidad? ¿Tengo una actividad específica enfocada a estas personas que a lo mejor no sienten este patrimonio tan cercano porque han llegado más recientemente? ¿Sí o no? Es decir, es listar y mirar sí o no. O sea, no es ciencia aeroespacial, ¿no? Y hay una cuestión que creo que puede ser muy útil, que son los días de. El día de la tierra, del agua, de la familia, de los abuelos, la lista es infinita. Si os miráis en Google, cada día tiene 3 o 4 días de. Pero puede ser algo tremendamente útil
y especialmente si tampoco tenéis muchos recursos, para ir guiñando el ojo y creando complicidades con esos otros grupos de público a los que a lo mejor no se os había ocurrido atender o no sabíais cómo hacerlo. Porque el sumarte a un día de, bueno, pues al final es relativamente sencillo, la fecha te da dada, la publicidad pues muchas veces ya se hace pues, por parte de asociaciones o de organizaciones o de los medios, con lo cual al final lo que te estás es sumando a algo y estás enviando el mensaje a tu comunidad que es: te veo, te siento, sé que estás ahí y te tengo en cuenta. Entonces, os invitaría un poco a hacer esa mirada, ¿no? de qué otros grupos de público, o cómo podemos bajar, cómo podemos afinar para dirigirnos específicamente a grupos con intereses particulares. Y apoyándonos, bueno, pues en algo así, ¿no? Con tan sencillo como estos días de, y muchas veces buscando la colaboración o la complicidad de, bueno, pues de entidades locales, asociaciones que puedan estar a vuestro alrededor y que pueden ser un poco embajadores de estos planteamientos y a los que se puede preguntar: oye, ¿cómo lo ves? ¿Tú qué harías? ¿No? Que a veces es lo más sencillo, lo tenemos lo más cerca y al final es lo que a veces se nos ocurre menos. Y con esta idea de públicos, otras dos tendencias que a mí me parecen importantes son este sentido de orgullo del lugar y de sentir que pertenezco a ese lugar. Y de nuevo vuelvo a los ingleses, que son bueno, pues en mi punto de vista muy, muy buenos en este tipo de valoraciones. Y han hecho estudios recientes sobre, bueno, sobre de qué se siente orgullosa una persona en su entorno local. Entonces, bueno, pues el orgullo es una emoción positiva. ¿De qué estéis orgullosos vosotros? ¿No? Pues cuando estamos orgullosos de algo es porque estamos conectados, ¿no? Porque sentimos eso como propio. Y en este estudio que ha hecho English Heritage, estaban viendo que en localidades medianas y pequeñas el mayor sentido de orgullo lo tienen los parques, con más del 55%. Tú le preguntas: ¿de qué estás orgulloso aquí? Parques y jardines. Segundo lugar, los monumentos, 10 puntos menos. Tercer lugar, museos, es decir, un poco menos, ¿vale? Y si estamos hablando de que los parques son el 55%, los monumentos son un 24%. Os voy a leer para que tengáis el número. Y os decía, los museos un 18%, pues los clubes de fútbol se quedan en un 14%. A mí me ha llamado la atención conociendo a los ingleses y habiendo vivido allí una temporada. Es decir, jardines, parques y jardines 55%, monumentos 24%, clubes de fútbol un 14%. Bueno, pues yo creo que ahí tenemos campo para aprovecharlo, ¿no? Porque ese sentido de pertenencia, de lo que te importa, de lo que te mueve, bueno, pues al final es lo que te crea el orgullo y la conexión. Y en base a esto están haciendo campañas para trabajar directamente con los niños en los colegios para la puesta en valor del patrimonio más cercano. Yo os cuento algunas ideas en este sentido de, bueno, pues de participar, a desarrollar ese sentido de pertenencia. Actividades o cosas que se están haciendo, que está haciendo Historic England. Bueno, pues invitar a la comunidad local a mapear sitios en la localidad y a investigarlos en los archivos locales. Bueno, pues a ver, tienes que hacer un llamamiento y no le puedes dar acceso al archivo local a cualquiera, ¿no? Pero sí que ahora mismo hay muchos recursos, incluso digitales, que te permiten que la comunidad vaya escribiendo, pues un poco a modo de Wikipedia. Bueno, pues escribir la historia del pueblo por parte de las personas en base a documentación cierta y fiable. Bueno, pues a lo mejor es una forma de mantener a la comunidad vinculada con ese patrimonio histórico, de encontrar manos que te ayuden a sacar contenido adelante que luego puedas publicar en reseñas, en la página web, en un pequeño archivo, en un pequeño mapeo, y que vayan haciendo que esas personas sientan como suyo, porque esa persona en el momento, estoy colaborando con el ayuntamiento en hacer una investigación sobre el patrimonio. ¿Vosotros creéis que eso no se lo van a contar a nadie? Se lo van a contar a todo el mundo. Otra versión de esto para gente más joven es entrevistas por parte de gente joven a mayores de la localidad que les cuenten historias de lugares que igual no son los principales, que igual no son los más evidentes. No pasa nada, porque esa parte de investigación rigurosa de los lugares más singulares, pues para eso están los investigadores
los arqueólogos, y eso es otra profesión. Pero unir a jóvenes y mayores a través de una conversación para descubrir rincones del pueblo, pues es algo relativamente sencillo y es algo que va a unir a generaciones, que va a crear un vínculo y va a crear pertenencia. En Zaragoza, no sé si hay alguien de Zaragoza, hay un grupo, el ayuntamiento ha creado un grupo que creo que se llama Rompepuertas. Es un grupo de gente joven, 18 o 20, que van contándote qué hay en los museos y se lo van contando a gente de su edad, gente joven que decíamos antes, que siempre es difícil cómo engancharlos, ¿no? Bueno, pues a lo mejor hay que buscar embajadores. Bueno, pues siempre hay chavales motivados, ¿no? Y que pueden ser ellos los que te abran las puertas. En Zaragoza se llaman los rompepuertas. Fotografía. Todos hacemos fotos y demasiadas a veces, ¿no? Bueno, pues ¿por qué no concurso de fotografía popular o vincular a través de, bueno, pues de hacer fotos, pues tanto a nivel de investigación como a nivel simplemente de un concurso y de que tú te sientas orgulloso de lo que estás haciendo. En Inglaterra y en Francia cada vez está cogiendo, no sé si está cogiendo o es que está volviendo, la poesía. Yo no sé si en vuestras localidades, bueno, aquí hay Versolaris, que es un poco un punto y medio, ¿no? Pero la poesía, tengo unas compañeras en Estados Unidos que hasta han creado una residencia de poesía porque la gente está encantada de leer poesía, de escribir poesía, de hacer recopilaciones en torno a poemas que se han escrito en torno a un lugar, ¿no? Entonces, bueno, pues poesía a lo mejor en unos sitios funciona mejor que en otros a lo mejor es el teatro, pero cómo buscar esas otras artes creativas o esas otras disciplinas que podemos vincular a nuestro lugar histórico, ¿no? La diapositiva anterior también hablaba de creatividad. Residencias de artistas. Siempre pensamos residencia de artista, muy difícil, artes plásticas, artes visuales. Bueno, a lo mejor es que no tiene que ir, no nos tenemos que ir tan lejos. A lo mejor son residencias de artistas para artesanías, por ejemplo, que estén vinculadas con la historia del lugar. Es decir, cómo buscar esos embajadores, conectores, que tienen los mismos valores, que les importa nuestro patrimonio tanto como a nosotros, que pueden ayudarnos a llegar a otros sitios más lejanos. Y luego para mí hay otra idea que es fascinante, que son los podcasts. No sé si los usáis, no sé si los creáis, algunos decís que sí. Es una idea muy barata, es una idea muy sencilla, que cuando hay patrimonio histórico hay material más que de sobra y solamente hay que elegir el enfoque, porque es una idea muy flexible, realmente es grabar un sonido, grabar una conversación, se le puede dar el enfoque que queráis, puede ser un formato entrevista, entrevistas a un experto o entrevistas a alguien del pueblo, puede tener un formato solamente divulgativo, te cuento lo que estoy haciendo, te cuento esa investigación que acabo de hacer, te cuento por qué he tomado esa decisión de restauración. Puede ser un enfoque temático, puede ser un enfoque histórico de capítulos y te voy contando los años del lugar en audios cortos de 10 minutos. Y además es que las plataformas están ávidas de contenidos, con lo cual lo podéis difundir localmente o podéis subiros a una plataforma, a un SoundCloud, a cualquiera de estas y se puede descargar, con lo cual es una cosa relativamente barata, que necesita pocos recursos, que lo único que necesita es conocimiento y rigor. Y de eso, pues afortunadamente, en la mayor parte de los casos tenemos bastante, ¿no? Entonces, bueno, pues es una idea que os comento pues para abrir otras puertas, para llegar a otras personas. Otra tendencia, con esa línea de ese estrés con el que venimos, ese mal rato, esa inseguridad que traemos acumulada, pospandémica, permacrisis, es esta idea o esta necesidad de conectar con nosotros mismos y con nuestras emociones en sentido positivo, ¿no? Cada vez hay más interés por la conexión personal, por conectar con nosotros mismos, por conectar con quiénes somos y lo que nos importa, encontrando momentos de silencio. Este papel que antiguamente a lo mejor podíamos encontrar en una iglesia, pues que a lo mejor ahora no ocurre tanto en las iglesias, pero que nos conecta con disciplinas que pueden ser el yoga, la meditación, mindfulness. A lo mejor para algunos de vosotros eso está como muy alejado, como muy esotérico. Bueno, pues si lo planteamos como una manera de entrenar la atención y entrenar la mente,
pues a lo mejor no nos pilla tan de lejos. Y lo que es cierto es que aquí hay un grupo de personas cada vez más motivadas, que suele ser un perfil de público respetuoso, que cuando organizáis una actividad de este tipo es una actividad que está controlada, porque muchas veces lo veis en la imagen. O sea, lo que están buscando son lugares singulares para hacer una actividad de 1, de 2 o de 3 días. Entonces, pues bien sea esto es Malta y Ámsterdam. Y son lugares, son grupos de personas que porque van cultivando la atención consciente, van a lo que van. No es un turismo de fiesta, de juerga, no, van a valorar el lugar simbólico, singular, especial, en el que van a estar cultivando su cuerpo y van a estar cultivando su mente. Y en ese sentido es un público un público bastante agradecido, porque bueno, pues la actividad tiene un principio, tiene un fin, está localizada, no van a dar mucha vuelta. Entonces, en ese sentido, pues es un colectivo con el que se puede trabajar razonablemente bien si tenéis un lugar singular. Hay marcas. Manduka es una marca de material de yoga que está buscando sitios singulares. Sanctum es otra. Entonces, bueno, pues al final aquí lo importante es buscar un grupo de personas que sean respetuosas y unos instructores pues que realmente sean serios, ¿no? Pero lo importante es esa idea de conexión emocional, de cómo conectamos con el cuerpo, con la mente y con el lugar, porque al final muchos de los lugares patrimonio que nos provocan a todos un oh, ¿no? Bueno, pues ese que lo podamos bajar a aquellas personas que están trabajando personalmente más este tipo de actividades. Pero es que esta idea de estar bien, de estar a gusto y de estar relajados no nos suena lejana a ninguno, yo creo, ¿no? Entonces, otras ideas para trabajar bienestar y emociones. No he traído el vídeo, pero nos lo podemos imaginar todos. Esto es English Heritage, esto es la página web de English Heritage. Tan sencillo como grabar chimeneas de lugares históricos y que te puedas poner el sonido del fuego como sonido ambiente. Parece una chorrada, ¿verdad? Pues no lo es. 45.000 descargas. Es decir, ponerte el sonido ambiente de una chimenea, es que el sonido del fuego, no sé, a mí al menos me hace sentir muy en casa, ¿no? Bueno, o el despertarte con los pajaritos en un jardín histórico. Bueno, pues a lo mejor no todos tenemos la suerte de levantarnos escuchando pajaritos. A lo mejor te pones esto mientras estás desayunando, llegas de trabajar estresado, estresada y lo que necesitas es desconectar y dentro de la vivienda en la que estás no hay posibilidad de abrir la ventana y ver el mar como hacéis aquí. Bueno, pues a lo mejor hay otras utilidades que desde el punto de vista de quien las recibe tienen un valor añadido muy alto, pero desde el punto de vista de quien las genera tienen un coste muy, muy bajo, pero un nivel de alcance y de difusión muy alto, porque una vez que yo he desayunado 33 veces, o las que sean, con este jardín y con estos pajaritos, ¿creéis que no voy a querer ir a verlo? O sea, ya desayuno con ello todos los días. En cuanto tenga un puente, lo que quiero es irme allí a verlo en directo. Entonces, bueno, pues ahí tenéis muchos recursos, sobre todo cuando tenéis enclaves vinculados con la naturaleza o algo tan sencillo como una chimenea. Bueno, pues son formas de enganchar y de desarrollar complicidad, que para mí es una palabra clave, con ese tipo de público que está esperando algo más. ¿Sabéis que en España, según la última estadística de final de 23, hay 3 millones más de mascotas que de niños? Las personas que tienen mascotas tratan a sus mascotas cada vez más como si fueran hijos, ¿no? Y bueno, perrijos, exactamente. Bueno, pues de nuevo English Heritage tiene días específicos para ir con tu mascota. Entonces, a ver, esto no es... O sea, entiendo las limitaciones de conservación y de accesibilidad y las comparto, pero también esto es una manera de buscar la complicidad con aquellos grupos de público que no entienden una actividad de fin de semana sin su mascota. Cada vez hay más hoteles. Sabéis que Renfe tiene determinadas líneas en las que empieza a dejarte viajar ya no con el perro chiquitito que llevas en la cajita, sino que puedes llevar un señor perro y viaja contigo, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué no buscar la complicidad en aquellos perfiles de actividad que son más diferentes? Digo, lo hace English Heritage. El perro tiene que ir siempre atado,
tiene que ir en el momento en el día específico y en el horario específico. Si vas otro día en otro horario con un perro no entras. Pero bueno, te ciñes a esos días, que es uno por trimestre, bueno, pues tienes la oportunidad de acercarte y tener la experiencia. Bueno, pues recogiendo todo lo que haya que recoger y teniendo cuidado con el animal. ¿Que va a ser una visita que va a tener un poco más de impacto que si no hubiera mascotas? Por supuesto. ¿Somos capaces de manejarlo o no? Pues hombre, en función de las características de vuestro lugar, pues vosotros tenéis que valorar hasta qué punto el impacto que esto puede tener os lo podéis permitir o no. No digo que sea apto para todos los sitios, pero que en aquellos en los que sea puede ser una manera de acercarnos a personas y familias diferentes que a lo mejor de otra manera no harían esta visita de fin de semana. Otros tipos de público que necesitan que pueden ser o que pueden recibir una atención diferente o por lo menos sentir que se les escucha de una manera diferente. Solteros, solteras sobre todo, porque las usuarias de patrimonio solemos ser más las mujeres que los hombres. Pues cada vez también hay más gente sola y soltera. Bueno, pues ¿por qué no buscar esa complicidad a través de algún contenido que pueda haber en el lugar para captar este tipo de público que necesita ese mimo extra, pues porque a veces se sienten una soledad diferente a la que puede sentir otra persona. O padres y madres que están desbordados. Bueno, pues ¿por qué no hacer una propuesta de ocio familiar que ya les venga hecha? Que no tengan que pensar. Pues si les das el transporte, la comida y la entrada, por ejemplo, o hacérselo fácil. Y además le pones el nombre de pack familiar. O sea, no te compliques. Tú eres una mamá que tiene 3 niños, que está separada, que tienes los niños este fin de semana, que es un puente y que ya no los aguantas en casa. Pobrecito. Bueno, pero necesito algo que me lo pongan muy fácil porque yo no tengo tiempo. Bueno, vamos a buscar maneras de comunicar y de actividades que solucionen los retos de uso de tiempo que pueden tener las personas. Lo mismo con la gente joven, ¿no? Pues unas actividades específicas para gente más joven, pues que a lo mejor las podamos vincular con la música, con música actual, no con música muy pasada, pero a lo mejor podemos hacer un vínculo entre la música que sonaba si es que tenemos esa información, en el lugar histórico en aquel momento, con algo que sea parecido o no al momento actual, pero que haya una complicidad pasado-futuro, porque es que si no buscamos la complicidad, pues difícilmente vamos a conseguir atraer la atención de aquellos que de momento no están viniendo porque no les estamos llamando precisamente la atención. Y os cuento un ejemplo. Esto es Menorca, esto es el Lazareto. Es una isla que es un hospital de pandemias. Esto se nos había olvidado, que antes había islas, como en Menorca, que cualquier barco que entraba de África tenía que hacer cuarentena aquí para evitar infectar al resto de la isla y al resto de los lugares a los que fuera a partir de ahí en Italia o en Francia o en España. Pues una isla que es un recinto amurallado de 1,5 kilómetros de largo por 500 de ancho, más o menos. Son varios edificios, siglo XVIII, y nadie sabía. Bueno, es un lugar que se había usado tradicionalmente para congresos, pero tampoco mucho porque es una isla. Es decir, hay que llegar en barco. O sea, pequeño detalle que nos facilita mucho los accesos a veces. Pues se acordaron, es Vic desde el 83, si no me equivoco, y claro, nos acordamos del Lazareto cuando llega la pandemia. Y entonces nos acordamos de que antes también había epidemias y que había que tener a la gente confinada, ¿no? Entonces, aquí lo que se propone es una experiencia, es un festival de música y gastronomía y bueno, pues que se presenta de esta manera. Os lo comento como propuestas multi-experiencia. Es decir, muchas veces lo que necesitamos es atraer a la gente por más de una razón, porque hemos dicho antes que la gente se motiva, pero que esa motivación puede cambiar muy rápido. Con lo cual, en la medida en la que seamos capaces a veces de crear o un festival o un día con varias actividades, tenemos más probabilidad de que la permanencia sea mayor y ese vínculo del que estábamos hablando antes pueda generarse de una manera más dinámica. Bueno, pues aquí había estrellas Michelin, había coctelería, bueno, pues conciertos, un sitio paradisíaco. ¿Y qué os parece? O sea, ¿cómo lo veis? Yo os presento esto y a quién no le apetece subirse en ese barco, ¿no? O sea, bueno, esto ha funcionado
funcionó 2 años muy bien en el Lazareto. El Lazareto es una isla, con lo cual, bueno, pues al final no llegabas así. Llegabas así. Ya la experiencia a lo mejor es un poquito diferente, ¿no? Ya no llegas tú solo en tu barca, que es lo que a mí al menos me transmite la imagen anterior, sino que, bueno, pues que la experiencia absolutamente idílica, puesta de sol, música, todo pues muy cool, todo fantástico. Soy muy fan de Menorca, ¿eh? O sea, creo que tienen muchos valores patrimoniales y creo que esto es un ejemplo de algo que han sabido cortar a tiempo. Tercer año lo cambiaron de localización. Les siguió dando muchos problemas, no solo porque era una actividad tremendamente cara a nivel de, bueno, pues de los perfiles que traían, bueno, pues para atraer gente de primer nivel, pues sabéis que esto tiene un caché y que tiene un coste económico. Entonces, una experiencia que se planteaba como multiexperiencia, la plantearon a un nivel tan alto que fue muy difícil de gestionar a nivel económico, pero es que también fue difícil, según fue avanzando, de gestionar a nivel de público, porque el éxito era tal en los 2 primeros años que quería venir más y más gente. Y el problema es que la gente llegaba a la isla esperando comprar entrada para esto y no encontrándola. Con lo cual, entraron en un tercer año, fue un poco como demasiada atracción para la isla, para crear una expectativa de algo que luego no podía desarrollarse porque no había entradas suficientes para todos, gente que se quedaba atascada de alguna manera en la llegada allí, ¿no? Entonces, ¿qué han hecho? Parar. Entonces me parece muy interesante porque han puesto por delante la no saturación del destino isla, dejando de lado una idea que en principio era buena, que era bonita, que era cara, pero han decidido preservar el todo antes que seguir empujando una idea particular, ¿no? Y os lo planteo como un caso de algo pues que a veces no sale como esperas, ¿no? Bueno, o sí, o murieron de éxito y antes de morir han decidido cortar, ¿no? Les digo porque también podemos dimensionar y a lo mejor encontrar ese equilibrio entre hacer cosas que sean variadas, pero saber dónde estamos, sabiendo qué es lo bueno para nosotros y cuál es el impacto que va a tener más allá de mi isla Lazareto o el resto de la isla, ¿no? Más cosas. Voy muy rápido, pero os voy lanzando ideas. ¿Sí? Personas en dificultades. Supongo que a lo mejor habéis oído hablar de los criterios ESG, o sea, los criterios un poco de impacto, pues el impacto, la E de environment, de medioambiental, está la S de social, ¿no? De sostenibilidad medioambiental, de sostenibilidad social y luego de la gobernanza, que son un poco los criterios que utilizan las empresas para medir su impacto. Bueno, pues esa S de los valores sociales también es algo que yo creo que puede estar, que siempre ha estado presente, pero que puede estar más presente en el patrimonio, como una manera también de reflejar los valores que son propios del patrimonio histórico, pero como una manera de buscar esa complicidad con otros agentes que pueden tener valores similares. ¿De qué estamos hablando en solidaridad social? Es de atender a aquellos grupos que presentan una vulnerabilidad por razones variadas. Vulnerabilidad puede ser por razón de edad. Cada vez hay más mayores viviendo solos, menos atendidos. Hablábamos ayer de los supermercados en los que cada vez hay menos personas que te cobran y vas escaneando tú el producto, ¿no? Y como en Alemania hay un supermercado que quitó prácticamente todas las personas que atendían y las ha vuelto a poner porque se dieron cuenta de que esa persona, la persona que estaba en la caja del supermercado, era la única interacción humana que tenían muchos ancianos a la semana, porque el resto del tiempo lo pasaban viviendo solos y sin interacción, y como tampoco, cuantos más mayores, pues peor nos manejamos con la tecnología, pues tampoco había posibilidad de decir, bueno, pues que con el teléfono se puede manejar. No, es que pues hay un contacto humano que se va perdiendo, ¿no? Entonces, atención a mayores, que además cuando estamos hablando de patrimonio son memoria viva. ¿Cómo los vinculamos? ¿Cómo las atendemos? ¿Cómo buscamos las complicidades con la gente más joven? Os he puesto un ejemplo antes. Vulnerabilidades, pues porque a todos nos pueden tocar momentos complicados en la vida, ¿no? O sea, colectivos que a lo mejor no tienen acceso al patrimonio, pero porque no tienen acceso al patrimonio ni a muchas otras cosas. Pues
pues personas que han sido víctimas de violencia de género, migración, segundas oportunidades después de salir de la cárcel. Bueno, pues hay millones de situaciones vulnerables. Entonces, cuando hablamos de solidaridad social, sostenibilidad social, de lo que estamos hablando es de compartir nuestros valores como entidad cultural con aquellos otros que lo tienen un poco más difícil y además resonar con otras entidades privadas que también tengan estos valores y que también estén interesados por esos colectivos. Un poco buscar esa complicidad público-privada en el atender a personas que lo tienen un poquito más complicado. Hay grupos de trabajo específicos. En Euskadi creo que hay uno montado para trabajar o hacer visitas accesibles para personas con Alzheimer y sus familiares. Entonces, una persona que tiene Alzheimer posiblemente no puede desarrollar una visita con la misma intensidad, con la misma velocidad, posiblemente necesite espacios de descanso, pero esa persona y sobre todo sus familiares no encuentran momentos de ocio a los que acudir porque generalmente las actividades están diseñadas para personas que no tenemos esa enfermedad. Bueno, pues montar unas visitas específicas para esos colectivos van a demostrar vuestros valores, vuestra sensibilidad, van a dar un apoyo a esas familias, van a llegar más allá de lo que llegarían de una forma normal. Bueno, pues a lo mejor os lo queréis plantear, porque sé que las visitas de accesibilidad general o para invidentes, bueno, pues son algo que está como más a la orden del día, ¿no? Esto es una invitación a ir un pasito más allá en otros colectivos. Horas tranquilas, que no sé si alguno las practicáis. Tampoco es que en los sitios patrimoniales suele haber mucho ruido o mucha luz, pero momentos en los que, por ejemplo, los niños con autismo tienen dificultades para acceder a muchos lugares de ocio por el ruido, por la estimulación, por la tecnología, porque siempre hay pantallas que están brillando y son niños que precisamente se alteran con ese tipo de cosas. ¿Por qué no buscar una tarde tranquila y en complicidad con la Asociación de Familias con Autismo, que seguro que tenéis cerca porque las hay muchas? Bueno, pues buscar esa tarde o esa mañana del domingo o esa tarde del sábado. Bueno, buscar pues cómo podernos acercar a personas que tienen necesidades sensoriales diferentes, niños con TDA, es decir, neurodivergencias, discapacidades invisibles. Ahí hay mucho terreno para poder transmitir el patrimonio que es de todos, que es para todos, a personas que de otra manera no se pueden acercar. Porque yo creo que eso es parte de los valores, o a mí al menos me resuena como parte de los valores, ¿no? que podemos compartir y de esa historia común en el que pues, la mayor parte del tiempo todos han tenido sitio de una manera o de otra, o no. Entonces, bueno, pues es una invitación a reflexionar sobre todos estos temas, junto con el o no, que es la diversidad en las organizaciones. Sabéis que en Estados Unidos, sobre todo, y también en Reino Unido, pues está este movimiento que busca una mayor representación de colectivos diversos por razón de género, por razón de raza, tanto en las voces, en los contenidos, como en las organizaciones. La situación que tenemos en nuestro entorno más cercano, pues posiblemente no es la que hay en Estados Unidos con estos temas, porque la sociedad no es así. Pero podría llegar a serlo. Y no está de más que lo tengamos, o al menos mi sugerencia es tenerlo presente, porque sí que hay muchas personas diferentes a nuestro alrededor y muchas veces porque no tenemos la costumbre de mirar, como nos ha pasado antes, que no hemos mirado al que teníamos alrededor. Bueno, si no miramos alrededor en una sala como esta, en la que todos tenemos un vínculo común, pues más difícil será mirar alrededor en la calle, ¿no? Entonces, bueno, pues os invito a pensar en esas voces que a veces las tenemos dentro de la organización y no las vemos, o a veces no pueden estar en la organización porque no tenemos el presupuesto, porque no tenemos la capacidad de contratar a nadie. Bueno, pero a lo mejor sí hay asociaciones locales con las que podemos crear algún tipo de vínculo, ¿no? Porque en la medida en la que todos nos sentamos acogidos en nuestra diversidad, sea funcional, sea emocional, sea de salud, sea de vulnerabilidad, más vamos a desarrollar ese sentido de pertenencia que nos va a hacer darle un uso mayor a ese bien patrimonial, y en la medida en que hay uso, hay vida. Ayer decíamos, si no se usa, aquello muere, ¿no? Bueno, pues vamos a buscar razones, personas o motivos para que ese uso sea continuado y sea diverso.
Y voy terminando. Sostenibilidad ambiental, os decía antes, bueno, pues es algo que puede o no afectar a los sitios patrimoniales en los que vosotros estéis, pues en función de la localización, de la climatología, de la geografía. Pero bueno, esto es una foto de York inundado, no hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, el cambio climático tiene un componente que tiene que ver con la conservación y la preservación. Está aquí Bárbara, está Miren, o sea, hay personas que son voces mucho más expertas en el tema que yo. Pero yo os planteo una reflexión desde las personas. Por una parte, si vuestro bien puede o pudiera estar amenazado, qué mejor que contarlo. Contarlo para sensibilizar. A veces lo contamos y no nos escuchan, ya. Bueno, pero es que yo creo que el cambio climático, la emergencia climática, resuena mucho, ¿no? A veces lo oímos ya como demasiado, como que forma parte del ruido de fondo. Pero se puede construir un caso bueno, un caso bonito, o podéis incluso marcar, oye, pues si el agua del río sube, pues esto lo perdería, ¿no? Entonces, bueno, pues hacerlo tangible, hacerlo visible si vuestro bien está amenazado. Pero si no lo está, también. Porque, bueno, si estáis en un lugar, ayer hablábamos de lagartijas, de halcones, de murciélagos, entonces, bueno, hay muchos sitios patrimoniales están vinculados también a biodiversidad natural, ¿no? Y muchos hablamos de paisaje cultural y de dónde estamos situados, ¿no? Entonces, también un poco cómo todo esto puede afectar, porque el valor de nuestro sitio no solamente es el patrimonio construido, son las piedras, sino que es todo lo que está alrededor, incluida la fauna, ¿no? Entonces, o la naturaleza o las especies. Pues un poco tener en cuenta que tenéis esa capacidad de darle la vuelta y decir, es que parte de mi valor está en este patrimonio natural que acompaña a mi patrimonio construido, y un poco hacer el vínculo con eso que os decía antes, ¿no? De que los jardines y parques son el elemento de orgullo más valorado, ¿no? Entonces, bueno, pues si tenéis eso a vuestro alrededor, vamos a ponerlo en valor como sugerencia, ¿no? Para crear esos vínculos emocionales de los que hemos estado hablando todo el rato. Y bueno, os he ido dando claves de tecnología todo el rato con ejemplos, con lo cual tampoco voy a repetir más, ¿no? Sí me parece importante una reflexión que es el acceso al objeto real. Es decir, estamos acostumbrados a ver a través de o sea, lo tenemos delante y estamos mirando, no os estoy mirando a vosotros, sino que os estoy viendo a través de la pantalla, ¿no? Entonces, invitación a bajar los teléfonos, a disfrutar del objeto real en primera persona, porque ese momento es único. Entonces, pues invitación a poner el teléfono en modo avión. Yo no sé si se os ha ocurrido hacerlo, pero cuando estás en el avión, yo tengo algún amigo que dice que el momento del avión es el mejor momento porque como pone el teléfono, puedes usar el teléfono, puede leer, puede ver una serie, puede dormir, nadie le molesta, ¿no? Un poco pues recuperar esa idea de modo avión pues para ponerla en vuestros lugares, ¿no? Y bajar el teléfono. Sé que ahí entro en conflicto, porque claro, ¿qué quiero? Que mis visitantes se hagan muchos selfies, que yo aparezca muy alto en buscadores porque hay muchas imágenes mías, o quiero que la visita sea visita directa y que la gente se olvide de que lleva el teléfono en el bolsillo. Bueno, me parece un equilibrio difícil, no tengo una respuesta, ¿eh? Yo, personalmente, sería más partidaria de dejar el teléfono a un lado y hacer solo una o dos fotos y no andar fotografiándolo todo, pero también hay personas que necesitan hacerlo así. Entonces, bueno, pero esa invitación a bajar y a conectar con el objeto real me parece que es muy importante. También es cierto que generaciones más jóvenes necesitan conectar con el contenido a través de dispositivos digitales. Entonces, también ideas, gamificación, hacer juegos de rol en los sitios históricos, encontrar pistas en distintos lugares o en distintos puntos. Eso es algo que tecnológicamente a veces no es demasiado caro porque necesitas un QR y un buen folleto, pero poco más. Entonces tampoco tiene un coste muy elevado hacer un QR y un material didáctico. Y eso para público joven pues puede resultar muy interesante.
todo lo que tiene que ver con realidad virtual. Es un formato más caro. También todo el tema de dispositivos, pues a veces es muy espectacular, pero bueno, luego tiene las limitaciones de que puedes comprar X dispositivos y si te va muy bien, pues tienes a mucha gente esperando. Bueno, este tipo de cosas, bueno, pues son cuestión de valorarlas en función de dónde estéis y la capacidad que tengáis. Yo creo que la posibilidad de crear escenarios, imaginarte cómo fue aquello, es una forma muy interesante de crear esos vínculos emocionales. Ese es un poco el reto, ¿no?, del nivel presupuestario que a veces hay para desarrollos de tecnologías específicas. Pero, por ejemplo, la tecnología puede ser muy interesante, no sé si alguno tenéis aquí patrimonio submarino, pero bueno, es una forma interesante de aflorar especios, restos arqueológicos y de, bueno, pues en una página web relativamente sencilla que pongáis esto a disposición. Entonces, en cualquier caso, la tecnología está presente en nuestra vida y no puede dejar de estar presente en todo lo demás, en la manera de relacionarnos con los visitantes. Y termino con unas conclusiones, porque después de este panorama sí que me gustaría dejaros 4 ideas de dónde creo que hay un valor diferencial y un potencial de futuro específico cuando hablamos de patrimonio cultural y hablamos de socialización, hablamos de vincular patrimonio y personas. Por una parte, apoyarnos en la permanencia. ¿Cuánto tiempo llevan aquí estas paredes? ¿Cuántas cosas habrá escuchado esta sala, ¿no? Entonces, conectar con el sentido de permanencia en un momento en el que todo cambia y cambia tan rápido, transmitir que esto lleva aquí mucho tiempo y que es parte de la cultura colectiva, me parece que es un valor importante y diferencial, porque no todos los lugares, todos los destinos pueden hablar de permanencia. Sitios que abren y cierran todo el rato, ¿no? Esta cultura del pop-up, de te creo un mercadillo aquí y mañana ya no está. Bueno, eso te crea la necesidad de ir a visitar muy rápido, ya. Pero el valor de permanencia, pues es como si tienes una ropa buena que te dura o la metes en la lavadora y a los 2 lavados se ha desintegrado, ¿no? Bueno, pues un poco ese sentido de permanencia yo creo que es un valor importante que podemos transmitir en la sociedad actual en la que todo cambia tan rápido. Segundo, trabajar los valores para vincularnos con el público y con entidades que puedan ser cómplices. El valor de la autenticidad, el valor de la naturaleza, de la biodiversidad, de la apertura, de la inclusión, son valores que prácticamente todos los centros patrimoniales o centros de patrimonio cultural compartimos. Trabajar desde los valores para ir a ese vínculo emocional con las personas. Y en este mundo de la inteligencia artificial, diría que seguir apostando por el o sea, ese logro humano. O sea, es que esto lo hicieron seres humanos, que no tenían ni la tecnología ni el nivel de herramientas que tenemos nosotros. Y a mí me sigue impresionando. O sea, entonces, creo que yo no soy tan diferente de todos los que estamos aquí, ¿no? Entonces, ese sentido de esto lo han hecho personas, esto no lo ha hecho una máquina, creo que es un valor importante en un momento en el que parece que todo es replicable y que todo lo puede hacer un ordenador, con lo cual creo que es una idea importante a tener en cuenta. Y luego el storytelling, el contar la historia, creo que un valor muy importante que diferencia también el patrimonio cultural es que hay montones de historias que contar vinculadas a una historia social, económica del lugar, que tiene 1000 capas para explicar a esos distintos públicos, que puedes contar la misma historia desde el punto de vista de mujer, puedes contar esa misma historia desde el punto de vista de la naturaleza y el paisaje, puedes contar esa misma historia de este lugar desde el punto de vista de la tecnología que se utilizó para construirlo. Puedes contar esa misma historia desde los materiales. Es decir, puedes buscar muchas miradas para contar tu historia y además en contacto con un objeto real, a diferencia de, pues de otros espacios que no pueden pues disponer de esas historias o de esos objetos tan libremente. Estamos hablando de, por ejemplo, arte contemporáneo, pues no conectas de la misma manera con arte contemporáneo que puedes conectar con un arte clásico, ¿no? A mí hay un museo en Londres que es el Victorian Albert que me fascina porque tienes objetos de cualquier tipo y te cuentan la historia desde un costurero a un sombrero, a una armadura, y te lo cuentan y te conecta contigo, ¿no? Entonces,
objetos y materiales, pues posiblemente tenéis todos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a contar esas historias desde el punto de vista humano, porque aquella lanza, aquel costurero, aquel sombrero lo hizo una persona, lo mejor que pudo, y aquello ha pervivido durante siglos, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos hoy en día a nuestro alrededor que vaya a pervivir siglos? Pues posiblemente el plástico de las botellas, pero mucho más no, ¿no? Entonces vamos a apoyarnos en lo que sí que sabemos que tiene un valor y que puede transmitir esos significados y esas emociones de generación en generación. Y sin más, casi en hora, os doy las gracias y nada, y para mí es un placer estar con vosotros y compartir después en la mesa redonda. Muchas gracias. Vosotros.